Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, profe. Hola, profe. ¿Bien ustedes? Bien, ¿cómo estuvo el 18? Tranquilo. Tranquilito, entre comillas. Bueno, lo importante es no arriesgarse ni arriesgar al resto. Bueno, vamos a retomar la clase. Habíamos quedado, estamos viendo los tipos de colectores. Vamos a terminar esa parte y después vamos a ver ya los métodos simplificados para la evaluación de los colectores solares. Entonces habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, le agregué una lámina acá para explicarles un poco cómo son los colectores de tubo al vacío. Aquí se puede ver, entonces es el mismo tubo que está pegado a una placa. La placa viene a ser como una aleta. Evidentemente aquí la foto no es muy buena, pero aquí tiene que haber una buena unión, o quizás el esquema, una buena unión entre el tubo y la aleta. Y eso está rodeado entonces por una cámara de vidrio y se hace vacío en el interior. Entonces eso evita las pérdidas por convección también, o disminuye las pérdidas por convección, por lo menos en la parte más sensible, que es ahí en la parte de la placa absorbedora. Así es que ese es el tema con los colectores de tubo al vacío. Entonces, habíamos dicho que los colectores planos habían alcanzado ya un cierto nivel de madurez, digamos, tecnológica, y lo único que les quedaba un poco era disminuir la posibilidad, digamos, de disminuir las pérdidas por convección. En ese caso, están los colectores de tubo al vacío. Entonces, estos colectores también disminuyen las pérdidas por convección. Por lo tanto, es difícil que se vaya a mejorar ese tema en la parte de los colectores planos cuando se tiene la alternativa similar de los colectores de tubo al vacío. Y esa es la gran, digamos, la gran diferencia entre los dos. Por lo tanto, no se espera en realidad un aumento significativo en las eficiencias de los colectores planos. Y en los tubos al vacío un poco tampoco. O sea, igual se va mejorando año a año, pero el cambio es muy lento ya porque ya se ha alcanzado, estamos muy cerca de los coeficientes máximos posibles. Entonces, evidentemente, estos sistemas son más caros. Y por lo tanto, uno tiene que decidir si quiere mayor eficiencia a altas temperaturas y tendrá que ver si vale la pena la diferencia de precios. Como les comentaba también, estos equipos son muy delicados, algunos, porque tienen vidrios muy delgados. Al tener el espesor del vidrio muy delgado, además aumenta el rendimiento, porque aumenta el rendimiento óptico. O sea, los de mala calidad tienen mejores rendimientos ópticos que los de buena calidad, pero duran muy poco. Entonces es un tema, yo simplemente no recomiendo usar los de tubo delgado, digamos, porque la verdad es que se quiebran y es una complicación grande estarlos reparando. Y no es que cuesten más barato porque es el tubo más delgado, sino que en general la calidad es más baja. Pero si uno mira las curvas de rendimiento son mejores. Entonces no hay que dejarse llevar por eso, porque la vida útil evidentemente es mucho más baja.
aquí tenemos también otro tipo de colectores que son los de termosifón, que bueno, en los otros sistemas se requería un estanque, una bomba de circulación, y en estos de termosifón no hay bomba. Sobre el colector hay un estanque. Esto puede estar a veces escondido un poquito debajo del colector también. No es necesario que esté tan arriba, dependiendo de la inclinación del sistema. Lo que sí tiene que tener una diferencia de cotas, digamos, para que pueda funcionar bien, para que la circulación se produzca por la diferencia de densidades. Estos sistemas son más baratos, primero porque no requieren bomba, y por ejemplo para instalaciones simples es más fácil además porque yo no tengo que llegar con electricidad al techo, ¿ya? Lo único que tengo que llegar al techo es con las cañerías de agua, de reposición y de retorno, digamos. Y no requieren bombas, yo me ahorro las bombas, el sistema de control, etc. Y en realidad pareciera que no son tan eficientes porque los flujos son relativamente bajos. Como no hay bomba, no se logran los flujos óptimos, aumenta un poco aumenta un poco la temperatura promedio, por lo tanto uno esperaría que bajara el rendimiento. Nosotros hemos hecho ensayos en el laboratorio de colectores, digamos, tenemos el mismo sistema, los mismos colectores, con circulación forzada y con circulación natural. Hemos hecho ensayos comparativos el mismo día o los mismos días, bajo la misma radiación, etc. Y la verdad es que no hay tanta diferencia como uno esperaba, ¿no? En general, no se conoce mucho sobre el funcionamiento de estos sistemas. Los modelos que vamos a ver generalmente están más orientados a sistemas con bomba, pero nos hemos llevado la sorpresa de que en realidad no hay tanta diferencia. Y también hemos hecho simulaciones, y las simulaciones tampoco son tan buenas, pero tampoco lo que hemos encontrado también es que al final los flujos que se tienen por convección natural son cercanos a los óptimos también. De ahí hay pequeños detalles, por ejemplo, tienen que tener una válvula check para impedir que se produzca el flujo inverso, porque así como circula en una dirección, también puede circular en la otra y enfriarse el agua caliente en los estanques en la noche. Ahí se requiere una válvula check, y esa válvula check lo que hace es aumentar un poco las pérdidas de carga, por lo tanto también baja un poco el flujo. Pero sí se requiere porque si no la condición es mucho más desfavorable el no tenerla, digamos. También se habla de termosifón, entonces en general cuando no hay bomba y la circulación se produce por convección natural, y generalmente también entonces los de tubo al vacío, los sistemas de tubo al vacío están en esta categoría porque tampoco tienen bomba, hay una circulación natural del fluido de trabajo, digamos. Y también entonces tienen el estanque sobre el sistema. Uno se puede dar cuenta qué tipo de sistema es cuando el estanque está junto a los colectores, se trata de un sistema termosifón, y cuando está en cualquier otra parte, se trata de un sistema con bomba. Después tenemos el caso del híbrido, que es un híbrido. En este caso, a mi gusto, el híbrido no funciona muy bien. Es, en el fondo, ¿cómo nació esto? Probablemente porque tenemos un panel fotovoltaico que se calienta porque
junto con generar electricidad también aumenta su temperatura, porque la eficiencia es relativamente baja, estamos hablando de eficiencia de 17%, 20%, pongamos, y por lo tanto el 80% se transforma en calor, y ese calor tiene que disiparse, por lo tanto también se calienta. Y mientras más baja la temperatura del panel fotovoltaico, mejor es la eficiencia eléctrica. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, vamos a refrigerar el panel fotovoltaico y con eso vamos a mejorar la eficiencia eléctrica y aprovechamos en el calor de la refrigeración, utilizarlo como agua caliente sanitaria o lo que sea, en donde se usa agua caliente. En principio parece una buena idea, por lo tanto el híbrido lo que hace es bajo la placa fotovoltaica tener serpentines para enfriarlo y para calentar, por lo tanto, el circuito. Entonces, si ustedes se imaginan, es un circuito similar al circuito de agua caliente, pero que además la placa genera electricidad. También tenemos en el laboratorio estos equipos, hemos hecho pruebas, también lo hemos analizado teóricamente, y la verdad es que no es muy buena opción. Y por ¿alguien se le ocurre por qué podría no ser muy buena opción? A lo mejor porque aumenta demasiado la temperatura en el colector solar. Exacto, o sea, en teoría, en realidad es eso. En teoría uno piensa, voy a bajar la temperatura. Pero estos, los paneles fotovoltaicos, no sé, tienen una temperatura de operación en invierno del orden de 20, 25 grados. Porque como está la temperatura es baja del aire, la radiación es relativamente pequeña, generalmente no se calientan más que eso. Ahora, en ese momento, no tiene sentido, o sea, si yo refrigero, puede que llegue a 12, 15 grados y logre un aumento en la eficiencia. Pero si yo llego a 15 grados, el agua caliente a 15 grados no me sirve para nada. ¿Ah? Entonces, lo que uno hace es tratar de que el agua caliente le sirva. Y para que el agua caliente le sirva, por lo menos tiene que estar a unos 50 grados. En ese momento me sirve el agua caliente. Si no, no me sirve. Entonces, para llegar a los 50 grados, en realidad lo que yo hago es bajar la eficiencia del fotovoltaico, porque trabajo a una temperatura más alta que lo normal. Entonces, si yo circulara el agua y la boto, está bien, mejoraría la eficiencia del panel fotovoltaico, pero el concepto de híbrido es ocupar las dos cosas. Y al llegar a estas temperaturas tan altas, la verdad es que tanto en simulaciones como en mediciones nos da que no es atractivo. Por ejemplo, es más atractivo, si bien es cierto, logro obtener electricidad y calor, pero logro más electricidad y más calor teniendo los componentes por separado. Es decir, el panel fotovoltaico por un lado y el panel térmico por otro lado, separado, independiente. Incluso los costos salen un poco más altos, pero no mucho, pero logro un mayor consumo de energía y al final mayor energía útil. Que al final entonces sale que no es conveniente. Si es mejor aumentar un poco la inversión y tener los dos sistemas por separado. Entonces también es un tema de plata, porque si pensamos que la electricidad es un extra, que yo lo opero como un solar térmico y la electricidad es un extra que yo hago, pero no es así porque ese extra me sale más caro.
sea, los costos, la diferencia costo-inversión para trabajar en baja eficiencia no compensa. Entonces, en lo único que nosotros pensamos que podría ser útil es cuando yo no tengo mucho espacio. Cuando no tengo mucho espacio, por ejemplo, en el techo, como para poner los dos sistemas independientes. Ahí, bueno, ahí se justifica, digamos, siempre que los costos den, digamos, favorables. Pero si yo tengo la posibilidad de separarlo, hasta el momento, en todos los estudios que hemos hecho, nos conviene trabajarlos en forma independiente. Distinto sería, por ejemplo, si yo tengo una fuente que yo necesito agua, pero a baja temperatura, por ejemplo, a 30 grados, algún uso que necesita muy baja temperatura, bueno, en ese caso quizás podría ser atractivo y habría que verlo, pero como para agua caliente sanitaria, la verdad es que la eficiencia del eléctrica baja mucho, porque en realidad esto no tiene 50, sino que llega en la práctica a 65 grados para poder llegar a tener un aporte de agua significativo. Después están los sistemas sin cubierta. Los sistemas sin cubierta tienen el rendimiento óptico es más alto, evidentemente, porque no tienen el tema de lo que absorbe el vidrio, pero el problema es que no tienen, las pérdidas son muy altas, porque no solamente no tienen, o sea, además tienen viento y tienen convección forzada. Entonces, aunque hay algunos colectores sin cubierta que son de baja emisividad, en general, bueno, da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero igual tienen que funcionar a baja temperatura para que no tengan muchas pérdidas por convección. Por lo tanto, ¿en qué aplicaciones se usa? Generalmente donde tengo consumos de agua a baja temperatura. ¿Y dónde tengo consumos de agua a baja temperatura? En general en las piscinas. Entonces, este tipo de colectores se pensó para funcionamiento con piscinas. Si volvemos al tema de los híbridos, quizás también una aplicación podría ser poner los híbridos en la piscina, pero un colector un colector plano con cubierta tampoco es recomendado para una piscina. Así que a lo mejor habría que inventar un nuevo híbrido donde yo pongo un sistema como este a refrigerar el panel fotovoltaico, digamos. Eso es lo único que no hemos estudiado, pienso en este momento que podría ser útil. Pero volviendo a esto a las piscinas, entonces, estos se usan generalmente para piscinas, porque son baratos y como el delta T es pequeño, incluso a veces el delta T es casi cero, porque la temperatura de la piscina es del orden de 28 grados, y en algunos momentos también la temperatura del aire puede ser esa o superior. Evidentemente en el invierno no, tampoco son muy eficientes en el invierno estos paneles. Generalmente se usa principalmente para alargar un poco el periodo de uso de las piscinas exteriores, qué sé yo, un poco en la primavera, un poco en otoño. Y si voy directo al invierno tendría que poner una energía auxiliar importante. Entonces a veces se usan sin energía auxiliar como alargar un poco las temporadas del uso de la piscina. Ese es el uso. Ahora, es importante dentro de todos estos tipos de colectores saber cuál usar en cada aplicación. Yo he visto aberraciones, que yo considero una aberración, es poner
un colector solar plano en una piscina, porque la eficiencia es más baja, porque tiene un problema tienen una baja eficiencia óptica, y además el costo es mucho mayor. Entonces no tiene ningún sentido recupero menos calor y encima un equipo que me cuesta 5 o 10 veces más. Así es que es bien importante, como digo, entender seleccionar. La primera selección que uno hace aquí es el tipo de panel que va a usar para cada aplicación. Y ahí tenemos un pequeño gráfico que nos apoya. En este caso, esta es la variable X que nosotros habíamos dicho. La gracia de este gráfico, que es hecho por alguien independiente, que no quiere vender ningún tipo de colectores, porque tengan cuidado que el que quiere vender tubo al vacío les va a mostrar un gráfico distinto a un gráfico independiente. Entonces, este es el rendimiento en función de este X. Recuerden que el X es el delta T, bueno, es la temperatura de salida menos, no, la temperatura media del colector menos la temperatura del aire, partido por la radiación incidente. Entonces, cuando aumenta este valor de X, significa que tengo o delta T más altos o radiaciones más bajas, ¿no? Entonces, en general, si yo uso agua caliente a temperaturas más altas, este valor de X aumenta. O si la temperatura del aire es más baja, también este valor de X aumenta. O si la radiación solar también es más baja. Entonces, aquí en la línea punteada tenemos los distintos tipos de colectores. En la línea punteada tenemos el sin cubierta, ¿ya? Que, como les decía, tiene un rendimiento óptico el mayor que todo porque no tienen el vidrio, pero después baja rápidamente el rendimiento, ¿ya? Incluso esta parte yo diría que depende de la velocidad del viento, evidentemente. Y pues la disminución puede ser mucho mayor aún. Pero hay un rango, este rango de X, en que el rendimiento es el mayor de todos, de todos los tipos. Recuerden que además es el más barato. Este es el más barato. Después vamos a ver el tubo al vacío, que es el más caro. Entonces, es el rendimiento en este rango es el más alto de todos, incluso del de tubo al vacío, que tiene esa diferencia en los rendimientos, ¿ya? Y justamente este rango de X es el que se tiene generalmente en las piscinas. Por eso que es el indicado para las piscinas. Y es el mejor para las piscinas. Por eso les decía yo, si yo pongo uno de tubos al vacío, que es la línea que está marcada con amarillo, yo no solamente voy a pagar, incluso de tubo al vacío, de cualquier tipo, yo no solamente voy a pagar mucho más, sino que voy a tener rendimientos más bajos. Después está el de cubierta doble, que no lo vamos a ver porque ya no se usa por las razones que dijimos antes. Y el de cubierta simple tampoco, este es sin superficie selectiva. Ya no se usa, la verdad, es porque, bueno, si tuviera uno de esos, la eficiencia cae por lo mismo, porque la eficiencia cae rápidamente al aumento del X y la verdad es que los costos hoy día son similares. Entonces lo que nos queda son los cubiertas
superficie selectiva, que es lo que está marcado en rojo, y el de tubo al vacío, que es lo que está marcado en amarillo. Entonces va a depender de en qué valores de X yo trabajo normalmente para ver cuál es el colector que tiene mayor eficiencia. Entonces, si trabajo en valores de X menores a 0.015, claramente es el sin cubierta, entre, qué sé yo, un rango de, aquí en este caso, de 0.015 a 0.06, el que tiene mayor eficiencia es el superficie selectiva, y ya sobre ese rango es el de tubos al vacío. Pero uno no opera en un punto, sino que opera en un rango. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es simular, en el caso sin cubierta está clara la aplicación, pero en el caso de una aplicación normal de agua sanitaria, simularlo los dos, el de superficie selectiva con el de tubos al vacío, para ver cuál es más eficiente. En el caso que el de tubo al vacío sea más eficiente, hay que ver si esa mejora en la eficiencia me va a significar también que yo pueda pagar el costo adicional que tiene un sistema de tubo al vacío. Entonces, por ejemplo, si pienso que opero en este rango, lo más probable es que no sea conveniente tener el de tubos al vacío, porque es solamente en un pequeño rango en que es más eficiente. La mayor parte del tiempo es menos eficiente. Lo más probable entonces es que la eficiencia anual sea incluso peor que la de superficie selectiva, y sin embargo es más caro. El panel cuesta como el doble, quizás más. El resto de los sistemas es parecido, pero el panel cuesta bastante más caro. Entonces, eso es lo que hay que tener para ver qué se va a seleccionar. Aquí hay un ejemplo. En general, en sistemas de agua caliente se trabaja en este rango, en Chile por lo menos. En este rango de valores de X, y en ese caso, claramente, el que nos conviene más es el de cubierta selectiva, sin todavía meter el tema de los costos. Yo podría llegar hasta por acá probablemente, en que ya desde aquí para acá el tubo al vacío es más eficiente. Tengo que ver qué porcentaje de energía capto en este rango y qué porcentaje de energía capto en este otro rango. Pero para que sea realmente atractivo, tengo que irme a una aplicación que llegue por acá. Porque ahí, claro, ahí sí tengo una mayor eficiencia en los tubos al vacío, y tengo que ver si esa mayor eficiencia o esa mayor energía recuperada justifica, compensa, digamos, el sobrecosto. En general, en todas las simulaciones, al principio hacíamos simulaciones de los dos, ya no hacemos más porque siempre nos da que el de cubierta, el de superficie selectiva, es económicamente más rentable que el de tubo al vacío. El tubo al vacío se ocupa mucho en Europa, en Alemania, por ejemplo. Pero si ustedes se van a Alemania, recuerden el mapa solar, la radiación en Alemania es mucho más baja que en Chile. Y la temperatura del aire también es mucho más baja. Entonces, el delta T en Alemania es más alto, porque tienen temperaturas exteriores más baja, y el G es más bajo, por lo tanto el valor de X sí claramente está por acá. Y ahí sí que se justifica el tipo de tubo al vacío. Entonces, no es una cosa de que cada tipo de colector tiene su nicho en el mercado y en los usos.
¿ya? No es que el que inventó la superficie al vacío no sirva para nada. Sí sirve, pero en ese rango. Entonces, en Chile podría servir, valdría la pena evaluarlo, por ejemplo, en Punta Arenas, donde hace mucho frío, hay poca radiación, o en algunas aplicaciones a más alta temperatura, que yo requiera, por ejemplo, trabajar a 70, 80, 90 grados el calor. Ahí convendría evaluar las de tubo al vacío. Si son aplicaciones normales, de aquí a Puerto Montt, Osorno, por ahí hemos evaluado, y la verdad es que salen más atractivos los de superficie electiva con cubierta simple. Eso entonces hay que poner ojo, porque el no hacerlo, digamos, sería un error grave en seleccionar un sistema equivocado. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, vamos a ver entonces la evaluación de los sistemas de calentamiento de agua. Vamos a ver una primera evaluación, que es una evaluación simplificada, pero que tiene unas aplicaciones muy restrictivas, ¿ya? Y aún así, los resultados no son tan buenos. Generalmente se usa en vivienda, o sea, está hecho para vivienda. Vamos a usar el método que se llama el F-Chart, que si alguna vez alguno ya lo ha escuchado. Está diseñado para usarlos en viviendas. ¿Por qué? Porque tiene un perfil de uso típico de una vivienda. Yo no lo puedo usar en una oficina porque el perfil de uso que tiene la oficina es distinto. En la vivienda, el mayor uso de agua caliente es en la mañana, en nuestra vivienda, y en la oficina es a otra hora, digamos. No sé a qué hora, pero nadie se va a duchar en la mañana cuando llega al trabajo. En una empresa es distinto. Las empresas donde trabajan en turnos sí se duchan a esa hora, digamos. Pero también el perfil es distinto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar este método simplificado que nos permite evaluar un sistema pequeño, yo diría? La gran ventaja es que es pequeño y que evidentemente no vale la pena analizar con algún medio, por ejemplo, la simulación que vamos a ver después más detallada, porque el costo del estudio sería muy alto. Mejor le pongo los dos paneles y que salga lo que sea, en vez de estar analizando, digamos, no sé cuántas horas de simulación para ver si pongo uno o dos paneles en el fondo. Ese es en una casa, es esa la decisión que hay que tomar. La decisión de fondo, digamos, que involucra mayores costos. Entonces, este es el sistema que simula este método de F-Chart. El método de F-Chart es una solución empírica que se da a este sistema. Y lo que se hace es tener una serie se realizan una serie de simulaciones en Transys de este sistema en detalle, y después se buscan coeficientes, digamos, variables adimensionales y coeficientes empíricos que nos permiten simular los resultados de la simulación de Transys. Por lo tanto, una simulación en un programa detallado como el Transys siempre va a ser mejor, porque ni siquiera, esto no está hecho en base a mediciones, sino que está hecho en base a las simulaciones del mismo Transys. Entonces, esto es un sistema típico. Hay algunas cosas que son relevantes, por ejemplo, un intercambiador de calor externo, el estanque de almacenamiento, la energía auxiliar. Fíjense que la energía auxiliar está fuera del estanque
de almacenamiento. Por lo tanto, yo no podría simular con el F-Chart un sistema que tenga la energía auxiliar dentro del estanque. También dijimos que no debería hacerse. Hay, por ejemplo, sistemas que tienen un serpentín dentro del estanque de almacenamiento para energía auxiliar. Eso no solo no se debe hacer, o sea, no se debe hacer, y si yo lo decido hacer, no lo puedo simular con el F-Chart porque está considerando la energía auxiliar afuera. Lo otro que no habían, bueno, estas son válvulas de alivio, simplemente no tienen efecto en la parte, no tienen efecto en la parte de eficiencia, digamos. Yo creo que están ahí puestas para que no se olviden que tiene que tener válvulas de alivio, si no los sistemas se pueden romper. En Chile se usa esta válvula de alivio siempre. Esta válvula de alivio no siempre se usa porque este es un sistema cerrado y este es un sistema en el fondo casi abierto porque al final está conectado con los usos, pero sí debería usarse. Y lo otro que no hemos hablado es esta válvula de atemperamiento, digamos, no sé cómo llamarlo, porque este estanque puede llegar a una temperatura muy alta. Dijimos que la temperatura de estancamiento del colector estaba dado cerca de los 200 grados. Este estanque, como es una mezcla de agua con anticongelante, puede llegar a una temperatura muy alta antes de que se empiece a evaporar y se produzca vapor, donde ahí funcionan las válvulas. Entonces, este puede llegar hasta 120 grados, por ejemplo. Y como este puede llegar a 120 y este tiene muy pocas pérdidas, o porque puede que este tampoco sea un estanque, sino que puede ser simplemente un califón, yo no puedo permitir que el agua se vaya a consumo a los 100 grados, por ejemplo, ¿ya? O a los 80, porque la gente se podría quemar al abrir la llave. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una válvula 3 vías que impide que la temperatura aquí, o sea, que hace que la temperatura que va el agua hacia el consumo sea siempre menor o igual a 60 grados más o menos. ¿Ya? Entonces, si está a 100, se le inyecta una cierta cantidad de agua fría para que baje a máximo 60. Eso tampoco tiene que ver tanto con el funcionamiento, pero bueno, es el sistema que se simula acá. Por lo demás es un sistema típico. Como digo, la energía auxiliar, puede ser un estanque o puede ser un calefón. Desde el punto de vista de la simulación es lo mismo. En realidad lo que hace el sistema es simular hasta acá. El resto lo puede simular, pero tiene muy poco efecto en la eficiencia. Bueno, entonces dijimos que se generaban variables adimensionales. Entonces hacen simulaciones, voy a adelantarme un poco más, hacen simulaciones de distintos sistemas en todas estas condiciones, con el tau alfa n entre 0,6 a 0,9. Ya no tiene ninguna gracia ir a las tau alfa n bajo porque no existen. El FRAC ya lo vamos a ver qué es, un cierto valor, las pérdidas por colector en 8. Aquí están todos los rangos, pero no está el de tubos al vacío, por ejemplo. El de tubos al vacío de hoy en día es menor que 2.1. Y el ángulo de inclinación entre 30 y 90. Bueno, esto es más que nada por indicar que las simulaciones que se hicieron en esos rangos,
Eso no significa que no sea válido fuera de ese rango, porque igual yo le entrego el USUL como dato. Entonces, si yo tengo 2,1, si tengo 2, 1,9, igual yo espero que debería funcionar porque igual es un dato. Ahora jamás voy a llegar a 8,3 hoy día. Estoy llegando, como máximo puedo llegar a 4 y algo. Bueno, esas son las restricciones del método. Y lo otro, y esto es quizás lo más importante cuando aplicamos este método en Chile, es que el perfil de uso es totalmente distinto. Este método fue creado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y ustedes saben que el perfil de uso en Estados Unidos es distinto al de Chile. Incluso el perfil de uso en Europa también es distinto al de Chile. Nosotros no, el mayor uso de energía de agua caliente es en la mañana en la ducha. En Europa, usted sabe que la gente no se ducha todos los días, rara vez se ducha en realidad. Por lo tanto, el perfil de uso es distinto. En Estados Unidos sí se duchan, al parecer, pero tienen un perfil de uso muy alto también en la tarde. ¿Ya? Generalmente usan mucho electrodoméstico, lavadora de platos, ese tipo de cosas que hacen que los consumos de agua también aumenten. Por lo menos así se hicieron con esos perfiles. Entonces se usan, si uno mira el FCHAR, en el DAFI puede encontrar el perfil de uso, que es bastante distinto a lo que sabemos que se usa aquí y a lo que hemos medido acá. Entonces, ese es un tema que también hace cambiar la eficiencia. Porque en Chile yo en el fondo, tengo que almacenar la energía durante el día anterior para poder ocuparla en la mañana. Entonces tengo más pérdida. Que la almacené el día anterior, la almacené el día anterior. En Estados Unidos, esa componente que tienen de consumo en la tarde, en el fondo ocupa la energía del mismo día. La energía almacenada el mismo día. Por lo tanto, los perfiles de uso son distintos. Entonces, es otra razón también para no esperar tan buenos resultados acá. Bueno, volvamos al método. Se basa en dos parámetros, X e Y. El X tiene que ver con las pérdidas y el Y tiene que ver con las ganancias. Y el L es la carga. Entonces, en el fondo, el X es el porcentaje de pérdida respecto a la carga y el Y es el porcentaje de ganancia respecto a la carga. Ahora, ¿cómo se calcula cada uno? Bueno, A sub C es el área del colector. FR' es un factor de eficiencia del intercambiador de calor del colector. Eso lo vamos a ver después cómo se calcula, pero ¿se acuerdan ustedes que dijimos que si yo aumento la temperatura del colector voy a aumentar las pérdidas? Bueno, en la medida que yo tenga baja eficiencia en el intercambiador de calor, voy a tener que aumentar la temperatura del panel respecto a la temperatura del estanque. Y eso también me causa un problema. Y eso se evalúa en función de ese parámetro que vamos a ver en las ecuaciones de cálculo. Después, el USUL es el coeficiente de pérdida de calor del colector, pero este es un coeficiente. Recuerden que la curva de rendimiento es así, que tiene dos coeficientes. Dos coeficientes, digamos, de la pérdida de calor de la parte térmica, que en realidad estas son las pérdidas térmicas. Bueno, principalmente porque está multiplicado por el delta T. Y aquí hay uno solo, o sea que sería la pendiente, una sola pendiente para esa curva. El delta T es el número de segundos del mes para pasar de potencia a energía. El TA es la temperatura promedio del aire exterior. De todo es la temperatura promedio del aire del mes. La gente usa la temperatura promedio del aire en el día,
pensando en que lo va a hacer mejor porque es en el día donde tiene esas eventuales pérdidas. Pero no es así porque el método está hecho con la temperatura promedio, o sea, el método es empírico y la variable es la temperatura promedio del mes, no es la temperatura promedio de las horas del día del mes. Esas cosas no se pueden hacer. Este ref es simplemente un valor 100, no tiene mucho sentido físico. De nuevo es un valor empírico, ni siquiera empírico, es para construir la ecuación. L es la carga de calefacción y agua caliente, porque este método sirve tanto para sistemas que aportan a la calefacción y al agua caliente en forma simultánea. Entonces, L es la carga total de calefacción y de agua caliente. HT es la radiación promedio diaria en la superficie del colector por unidad de área. Es decir, por ejemplo, parte de lo que están haciendo ahora es calcular la radiación sobre una superficie cualquiera. Eso ese es el dato que uno necesita para todas las simulaciones y también para esto, el promedio diario en una superficie inclinada, donde está el colector. Este es el número de días del mes, también en conjunto con el delta T nos va a generar el número de segundos el número de segundos al mes está acá. El número de días al mes es un valor que se usa acá para las ganancias. Porque esta es la radiación diaria, entonces para pasarlo a radiación mensual, multiplico por el número de días al mes. Y este es el promedio mensual del factor tau alfa. Con eso podemos generar los dos parámetros, el X y el Y, y hay esta ecuación, entonces que en función de X e Y nos permite calcular para cada mes del año, cuál es el porcentaje de aporte solar. Entonces, el F sub I es el aporte solar de cada mes, el porcentaje de aporte solar de cada mes por la carga del mes. Por lo tanto, si yo multiplico la carga del mes por F sub I, obtengo cuál es el aporte solar de cada uno de los meses del año. El F sub I, esto se calcula, esta ecuación es válida para el mes. O sea, yo calculo enero, febrero, etcétera, el F sub I y el F sub I, mayúscula, llamémosle por ponerle algo, es la sumatoria anual. Entonces, es la sumatoria anual, se multiplica todos los aportes de todo el mes y se divide, de cada uno de los meses se divide por la carga total del año. Pero el cálculo se hace en forma mensual. Y es cálculo mensual significa también que no tengo que, evidentemente, hacer los cálculos hora a hora, como son los métodos más que funcionan mejor, digamos. Tiene varias ventajas, ¿ya? Entonces, en el fondo, la gente tiene mucha tendencia a usar un modelo simplificado que tiene, que en fondo, la gracia de eso es que quizás tiene las variables principales incluidas en el método. Entonces uno siente una pequeña seguridad en el sentido de que están las variables principales, pero no necesariamente dan tan buenos resultados. Insisto, si es una aplicación pequeña, es suficiente con esto, ¿no? Porque tampoco es mucho lo que tengo que analizar, pero ahí vamos a ver después, digamos, cómo lo aplicamos. Siempre es bueno tener un gráfico. Bueno, la ecuación da para cualquier cosa. Yo puedo tener un F de 10 y dependiendo del X y el Y es lo que voy a tener. Pero si yo tengo un F alto, no significa que, si yo tengo un F de 10, no significa que el aporte solar va a ser 10 veces la carga. En un caso puede ser más de la carga porque yo tengo que poder consumir esa energía. Entonces,
esta ecuación entrega cualquier cosa y el método entrega este gráfico que dice que uno debería usar el método de fechar solamente en el rango de este gráfico. Es decir, entre f igual a 0.1 y f igual a 0.9. Entonces, ese es el rango de validez del método de fechar. Por eso también yo les comentaba que si me da un valor de 0.98, eso no es válido. No es válido el método de fechar, no es válido para eso. Y tiene sentido porque me puede dar 1,1. Claramente 1,1 no es posible. Entonces, lo que hace la gente es decir, ya, es válido hasta 1, pero el método de fechar es válido hasta 0,9. No es hasta 1. De hecho, los programas oficiales que tiene el gobierno, que lo vamos a ver después, que también se basan en el fechar, son válidos hasta 1. Eso no se puede. O sea, el método no es válido hasta 1. Y además es ilógico pensar de que, porque yo tengo almacenamientos diarios normalmente. Esa energía que yo almaceno en el estanque de almacenamiento normalmente me sirve para un día y medio, no más que eso. Por lo tanto, yo no puedo almacenar un día que esté nublado para usar, perdón, un día que esté despejado para usar un día que esté nublado. Y en los climas nuestros, siempre, por mucho que tengamos sol, tenemos días nublados. Entonces, esos días simplemente, en cualquier época del año, incluso en verano, yo tengo días nublados y esos días no voy a poder tener un aporte del agua caliente. Por lo tanto, no puede ser 1, siempre es menor que 1. Y por lo tanto, para ser consecuente con el método, es razonable usarlo hasta f de 0,9 y eso es lo que indica el método, que es válido dentro del rango. O sea, uno puede calcular con la ecuación todos los puntos que quiera por acá, pero la validez del método es en ese cuadrado. Profe, ¿Sí? me quedó una duda con la ecuación anterior que aparece una letra C. ¿Qué significa? Ah, es que este es un XC, no es exactamente este X. Es un X corregido, que va a ser este X multiplicado por un factor de corrección que lo vamos a ver a continuación. Ah, ya, vale, gracias. Entonces, las definiciones originales del X e Y se pueden modificar un poco para que se puedan calcular, ¿ya? El principal, por ejemplo, en este caso, es este término que se calcula prácticamente todo junto. Y este otro término que también tiene un cálculo especial. O sea, es difícil calcularlo tal cual está en la ecuación original, que es el sentido físico. Pero sí se hace este reagrupamiento. No es una modificación, sino que se reagrupa y lo que hace después el método es entregarnos ecuaciones para calcular los distintos elementos. Por ejemplo, nos da una ecuación para calcular el FR' partido por FR. No nos da una ecuación directa para calcular el FR. Lo que uno obtiene de la pendiente del fabricante es el FR sub L. Entonces, en el fondo, al escribirlo así, lo obtiene de los datos del fabricante y lo obtiene de esta ecuación que está acá. Entonces, es una forma de escribirla en forma diferente para poder usar, por un lado, los datos del fabricante y la variable que nos falta nos da una ecuación de cálculo que en el fondo es la eficiencia del intercambiador de calor. Recuerden que dijimos que ese coeficiente era principalmente debido a la eficiencia del intercambiador de calor.
Entonces, este lo obtengo de la curva característica, esta es la pendiente de la curva característica, este es el rendimiento óptico del colector. El resto lo calculo en base a las ecuaciones que propone el método. Este FR' partido por FR es una mezcla entre el rendimiento del intercambiador de calor, pero también el flujo de agua, que hace en el fondo que se caliente más o menos el agua en el colector. Entonces, este tiene que ver con la eficiencia del intercambiador de calor y este tiene que ver con el flujo de agua que pasa por el colector. Un método empírico, insisto, una propuesta y funciona relativamente bien. Recuerden que todo esto está validado por los resultados que se obtienen de la simulación detallada. O sea, esto no es solamente una mera propuesta, sino que además se validó con resultados donde se ponían distintos intercambiadores de calor con distintos flujos y se verificaba si los resultados funcionaban o no. MS sub PC es el flujo, el MS sub P por el colector solar. El MS sub P mínimo es, bueno, ustedes saben, es el mínimo entre el colector solar y recuerden que el intercambiador de calor tiene un flujo, aquí está el colector solar, entonces ese es el MS sub P del colector, y después tiene aquí hay una bomba, y después tiene el estanque de acumulación, y aquí tiene otra bomba, y ese es el 8 MS sub P. Entonces, el MS sub P mínimo es el menor entre este y este, ¿ya? A eso es lo que se refiere, que es lo mismo que aparece en los métodos de cálculo del rendimiento de los intercambiadores de calor que vimos en transferencia de calor. Y esto, entonces, la eficiencia del intercambiador de calor generalmente se ve a través del NUT o el NTU, dependiendo. Entonces, se usa esta ecuación para intercambiador de calor de contraflujo. Generalmente, con eso. Bueno, es exactamente lo mismo que vimos en transferencia de calor. Después, el tau alfa partido por tau alfa n, lo que da el fabricante es el tau alfa n. Entonces tenemos que hacer una conversión ahí para tener en cuenta el ángulo de incidencia. Entonces aquí el método de Fechard propone esta ecuación que es muy similar a la ecuación que vimos para calcular la energía sobre una superficie, pero en el fondo son como los rendimientos, ¿ya? Las variables, entonces, este es el HB, el H por RB, el RB ya lo aprendimos a calcular, el H total, el H directo, y multiplicado por este factor entre tau alfa directo partido por el tau alfa normal. Entonces, siempre aquí aparece el tau alfa directo por el tau alfa normal, perdón, este es el de la radiación directa, este es el de la radiación directa, este es el de la difusa, y este es el de la reflejada. Entonces, a cada una de las componentes le asigna un tau alfa distinto, porque evidentemente las incidencias son diferentes. Los ángulos de incidencia es diferente para la radiación difusa, la radiación
directa y la radiación reflejada. Por eso, entonces, para calcular un valor promedio de toda la radiación que le llega al colector, lo separa en 3 y lo multiplica en el fondo, separa la eficiencia en 3 partes y lo multiplica en el fondo por los porcentajes de energía que se componen de la directa, la difusa y la reflejada. No sé si se entiende, pero es un poco, esos son los coeficientes dependiendo del ángulo de incidencia, y esos son los porcentajes de energía respecto a la energía total que tiene la directa, la difusa y la reflejada. Lo sabemos calcular prácticamente casi todo, lo único que no sabemos es estos valores, que lo que hace el método es entregar gráficos. También uno los puede pasar a ecuaciones si los quiere programar, para obtener eso en función de varias cosas, digamos, como que vamos a ver en los gráficos. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, la mayor parte de la gente conoce el F-chart, pero un F-chart simplificado. Incluso el que tiene el gobierno es simplificado en el sentido de que dice, claro, esta es la pendiente de la curva del colector y nada más. No se preocupa del FR'. O dice que este factor es 0,9. ¿Ya? Entonces, de esa forma es mucho más simple, evidentemente, pero no tiene, todavía tiene la calidad del resultado más bajo, porque no tiene en cuenta todos esos factores que estamos viendo acá. Así que hay que tener cuidado con eso. La mayor parte de las aplicaciones que vienen empaquetadas para esto consideran, por ejemplo, ese FR' partido por FR igual a 0,9, el tau alfa partido por tau alfa n igual a 0,9, etc. Entonces, uno pierde, uno no tiene cómo calcular, pierde precisión en el resultado, y además no tiene cómo calcular el efecto, por ejemplo, del intercambiador de calor, que es bien importante porque yo puedo ahorrar o gastar más en un intercambiador de calor mayor, digamos. También el tema del estanque, del volumen de estanque de almacenamiento, no se puede calcular por el F-chart. En teoría existen parámetros, pero cuando uno lo compara con la simulación detallada, funcionan. Incluso van al revés en algunos casos. Bueno, este es el gráfico que vimos para calcular el tau alfa partido por tau alfa n. Y con una cubierta sería esta. Entonces, este es el gráfico que nos permite calcular el tau alfa partido por el tau alfa n, pero en función de un ángulo de incidencia. Entonces, este gráfico lo vamos a ocupar, pero tenemos que conocer los ángulos de incidencia. Para la radiación directa, podemos calcular el ángulo de incidencia en cada momento. Pero el tema es que aquí tenemos que tener un valor del mes. ¿Ya? No tiene sentido ponerse a trabajar un cálculo de un valor al mes si tengo que complicarme con calcular un tau alfa promedio para la radiación directa. Para la radiación difusa, el tau alfa promedio va a depender principalmente de la latitud y la inclinación del colector. También no es fácil. Entonces, lo que hace este gráfico es entregarnos el valor en función del ángulo de incidencia, y después nos entrega otros gráficos para calcular el ángulo de incidencia para distintas aplicaciones, para distintas condiciones. Entonces,
por ejemplo, este gráfico nos permite calcular el ángulo de incidencia para la difusa y la reflejada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un colector con 30 grados de inclinación, el ángulo de incidencia promedio es 57. Por lo tanto, yo voy a este gráfico y voy a los 57 de ángulo de incidencia y me entrega un tau alfa partido por tau alfa medio del orden de 0,9. Por otro lado, si voy en la reflejada, me da un tau alfa del orden de, perdón, un ángulo de incidencia efectiva de 0,75, que ese es el promedio. Entonces yo voy acá y el tau alfa para la radiación reflejada sería el orden de 0,5. Y para la radiación directa después son varios gráficos que depende de la latitud y del azimut. Entonces, por ejemplo, en Concepción, si pensamos que está orientado al norte, aquí hay que correr los meses también, hay que correr los meses de invierno y verano, pero seguimos pensando en que tenemos nuestro panel a 30 de beta de inclinación. Podemos usarlo en 30, 40, estamos más cerca de 40. Entonces, por suerte aquí están casi todos los meses similares. Por lo tanto, nuestro ángulo de incidencia de la radiación directa sería 46 por ahí, 47. Entonces, nos vamos aquí al 47 y obtenemos que nuestro tau alfa para la radiación directa es del orden de 0,93. Así se calcula cada uno de las componentes y después pongo estos valores en esta ecuación. Este es 0,93, este dio 0,088, este dio como 0,60, y el resto de los valores lo calculamos por las ecuaciones. Aquí hay más ecuaciones con ángulos de azimut no directamente al norte. Incluso está desviado hasta 90 grados, o sea, puesto este-oeste en lugar de al norte. Entonces, eso es lo básico, y después hay unas correcciones, y ya con esto terminamos. Aquí está lo que me preguntaban. El XC es el X multiplicado por 2 factores de corrección en realidad. Esto en realidad son... Primero se hizo el F-chart original con el X y después se vio que era necesario corregirlo con algunos factores y que uno tiene que ver con la capacidad de almacenamiento y otro tiene que ver con el sistema si se usa para agua caliente solamente o si se usa para agua caliente y calefacción. Entonces, este FC1 tiene que ver con la capacidad de almacenamiento partido por la capacidad de almacenamiento estándar. La capacidad de almacenamiento estándar es 75 litros de agua por metro cuadrado colector. Por lo tanto, si yo tengo 80 litros, tengo que multiplicarlo por ese factor. O sea, 80 partido 75 elevado a menos 0,25. Eso me da el factor de corrección 1. Y el factor de corrección 2 para sistema integrado de calefacción con agua caliente es 1, pero si lo usamos solamente para agua caliente, tenemos que multiplicar por el valor que se obtiene acá, donde TW es la temperatura de consumo del agua, TM es la temperatura del agua de reposición y TA es la temperatura del aire. Esos valores
están disponibles para el uso para las principales ciudades de Chile, por ejemplo, la temperatura del aire y la temperatura del agua de reposición, que es la temperatura del agua de la red. Entonces, eso se hizo después. Después que se generó el método, y la verdad es que este factor a mí no me convence mucho, porque cada vez que lo hemos usado no anda de acuerdo con lo que indican los modelos detallados. Después vamos a ver un ejemplo donde vamos a analizar eso. Pero es eso. Entonces, yo lo usaría para poder evaluar el sistema, pero no lo usaría para calcular cuál es la capacidad de almacenamiento que yo necesito. Porque ahí no da buenos resultados. Ese es el método F-Chart. Con eso podemos simular un sistema solar, digamos, domiciliario, y bueno, después vamos a hacer probablemente un ejemplo. No sé si lo vamos a hacer luego o terminamos la materia con este tema, digamos. Pero ese es todo el método. Eso. ¿Es bueno o malo? Va a depender, insisto. Si no tengo nada, o sea, si no vale la pena simular en Transys un sistema para una casa. Sobre todo si yo ya sé más o menos cuáles son los retornos. La verdad es que queda poco misterio para diseñar un sistema de una casa. Las rentabilidades económicas ya se conocen. Entonces, este método es posible, digamos, pero para optimizar un sistema no sirve. No sirve para calcular cuál es el tamaño ideal del intercambiador de calor, no sirve para calcular el tamaño ideal del estanque de almacenamiento, tampoco sirve para usarlo en un gimnasio porque los perfiles de uso son distintos. Y al final, si uno mira el Transys, el F-Chart se usa para todo aquí en Chile. Lo usan para todos los edificios, para todos los tipos de edificios, para dependientes si cumplen dentro del rango o no, llegan con los rangos a 1, del F a 1 en vez de 0,9. Pero bueno, cada uno lo hace como quiere, digamos, pero yo espero que ustedes lo hagan en forma más correcta. No sé si hay consulta. Profe, yo tengo una duda con respecto a la tarea 1. No sé si... ¿Sí? no sé si puedo compartir algo. Bueno. Bien. Compartir la pantalla. No sé si se ve el Excel. Todavía no. Parece que ya no. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que pasa, yo tengo la siguiente duda. Nosotros sacamos, bueno, a nosotros nos tocó la localidad de Concepción y nosotros sacamos los datos del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. ¿Ya? Entonces, ahí me entregan la radiación global. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar estas ecuaciones y de ahí voy a obtener la difusa, ¿cierto? Sí. La difusa y la directa. Siempre, todas las estaciones te van a entregar la global. Y yo les dije que tenían que hacer eso, pues yo no lo quise hacer, pero eso es fácil porque tienen que usar esa ecuación. Claro, ya. Entonces, la difusa y la directa que yo obtenga, los voy a poner aquí esos valores, ¿cierto? Acá. O sea, eso es una base. Sí, eso, porque no. tienes que hacerlo para todo el año. Sí, pues claro, pero... Y tienes que modificar más que eso, digamos. Pero claro, sí, en el fondo es eso. Si nos concentramos en un día, ya yo tengo la radiación global, ¿cierto? Y obtengo la directa y la difusa, y esos datos los pongo aquí. Sí. Y ahí voy a obtener... O sea, lo más fácil es que ahí le agregues una columna, que pongas la radiación global, y la directa y la difusa la calcules, digamos, ahí. En el fondo, el I sub B no va a ser un dato, sino que va a ser un cálculo
a partir de la radiación global, para que te quede más ordenado. No, ¿para qué lo va a calcular en otro lado? Claro, lo otro, profe, ese omega raya, bueno, yo me di cuenta por el Excel que es el W, ¿cierto? El ángulo horario. Es el ángulo horario de la salida al sol. No, perdón, del promedio de la hora. Ya. Ah, No, ¿dice porque promedio, no? ¿O no dice nada? es No que parece que aquí, no dice. sí, No, parece que el es ángulo horario no. Sí, el ángulo horario que yo revisé su Excel sí. y, a ver, este que está acá. Entonces ahí yo me di cuenta que ahí está. Ahí está por el mismo Utiliza sí. este. Sí, sí, Utiliza eso. Lo sí. otro yo me di cuenta, bueno, no sé si mis compañeros se dieron cuenta que aquí había un error en esta ecuación, porque aquí ¿Cuál? estaba así. Había algo acá así, y después usted creo que le faltó este así. Así que para que lo corrijan los que no estaba así. Entonces yo me di cuenta que no, porque va así, po. O sea, paréntesis para acá, y habría que borrar ese de ahí. Ah, Ahí había un ¿podrían error. mandarme la corrección para copiárselo a todos? Ya, bueno, y a ver. Lo otro, el beta es, digamos, la latitud, ¿cierto? Pero No, positiva. el beta es la inclinación. Sí, eso es la inclinación, pero que Sí. tiene que ver también con la latitud. Lo que pasa es que en el ejercicio yo les puse que hicieran el beta igual a la latitud, Eso, sí, pues eso. En este porque caso, ¿ya? con lo que van a comparar usa el beta igual a la latitud. No tienen para cualquier beta, pero en el fondo uno puede usar cualquier beta que quiera. Ya, en esto, para Concepción la latitud es menos 36, entonces el beta tendría que ser 36, ¿cierto? Positivo. Sí, sí, Ah, sí. y se utiliza también este error de peso, ¿cierto? Se puede usar ese también. El Si lo 0.1. usan en la ciudad, sí, pues, sí, como lees, ese aumenta en la nieve y todo, pero en general es un buen promedio. Ah, ya. Lo otro, profe, que me tiene complicado es cómo definir el año típico. La verdad que lo hemos pensado harto y ahí como que tenemos nuestras dudas, porque por ejemplo, Bueno, acá depende para lo que lo use. Para lo que lo use. Si en este caso es para calcular la radiación solar, puede calcular un año típico, puede calcular los promedios de radiación de varios años. Entonces, ya, el mes de enero tiene un promedio de radiación de tanto watts por metro cuadrado, febrero tiene tanto, ese es el promedio. Pero tú no puedes, y después para generar el año típico, lo que hace uno es en forma simple, hay otras formas más complejas, pero uno puede buscar, por ejemplo, supongamos que tenemos 8 años o 6 años de registro. Entonces yo puedo buscar, si en enero me salió, qué sé yo, 500, yo puedo buscar cuál de todos los 8 o de los 6 enero que tengo, la radiación promedio está más cerca de los 500 y usar ese como valor, como mes típico. Y juntando los 12 meses típicos obtengo el año típico. ya, por favor. Ahí me Pero quedó más claro. como solamente de la radiación, porque tú necesitas igual la temperatura del aire. Porque necesitas la temperatura del aire también para el año típico. Pero yo lo calculo, yo les propongo calcular solamente con la radiación para no enredarse. Porque si no habría que ponderar, por ejemplo, el promedio de la radiación, con que también esté más cerca de las temperaturas del aire, etc. Pero para este efecto podría ser solamente con la radiación promedio y ver qué mes tiene la radiación más cerca del promedio. Ya. Profe, Eso, con respecto a eso también, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso tengo un mes que tiene unas radiaciones o la información está como un poco rara porque dice que a las 12 de la noche hay una radiación de 258. No, está mal. Eso está mal. Los otros meses, a la misma hora, tiene una radiación de 0.7, por ejemplo. Esos datos, porque igual me van a perjudicar el promedio. No, eso está mal. O sea, no puedes usar. Yo que tú cambiaría de estación. Ya. O sea, no puede ser.
No puede No, haber sí. nada de radiación. Ustedes calculan el alfa, el ángulo de altitud del Sol. Y no No puede sé, haber nada de radiación. muy raro. O sea, puede correrse una hora. O sea, es un error, no es raro, es un error nomás. Cometer errores no tiene nada raro. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos cometemos errores, pero Es que en ese año en específico no había ninguno que fuera cercano a cero, todos eran como de 200, alrededor de 200. estaba malo el instrumento. Sí, Estaba mal el instrumento. Seguramente después lo cambiaron, pero ese dato no, yo no lo usaría. O dejaría ese año afuera o usaría otra estación. ya. Gracias, profe. Ya. Profesor, ¿y ¿Sí? el promedio se calcula sumando la radiación en cada hora y dividiéndolo por el total de horas, cierto? Sí, sí. Vale. O puedes, claro, puedes sumar, o puedes sacar el promedio, puedes calcular el valor total, o puedes calcular el promedio diario si quieres. Si calculas el promedio diario, tiene la ventaja que te va a servir para usar el fechar, por ejemplo. Que después vamos a hacer una tarea con eso. Profe, también la otra idea que tenía con respecto a la posición del Sol aquí, en la hoja de posición del Sol, aquí como que los ángulos están cambiados. O sea, yo logré deducir que en realidad aquí era AM, Sí, porque no sí, sí, coincide sí, con sí, los ángulos de... ¿Ya? sí, está mal, sí, sí. Ya. Ya. Ya, eso, profe, gracias. Ya, pues. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, nosotros tenemos una consulta que era respecto cuando se hace el cálculo de la hora solar, el parámetro B, que en el DAFI aparecía con una ecuación diferente a la que había puesto usted en el Power. Sí, pues, el otro día me la mandaron, no he tenido tiempo de mirarlo. Sí, pero también era cierto que en el DAFI la ecuación que se usaba para calcular el tiempo igual era un poco diferente. Pero de todas maneras, al usar la que tenía usted en el Power y que estaba en el Excel, daban resultados raros, como que no daban horas negativas de repente, entonces Voy a revisar. ¿Para cuándo tienen la tarea? para el, para el jueves. Pero al usar el B que salía en el DAFI, ahí como que salían... Usen el B del DAFI. ¿Ah? Usen el B del DAFI nuevo, porque me da la impresión de que yo tengo una versión 2016 del DAFI. Me da la impresión de que yo lo tomé de ahí. Puede que me haya equivocado al transcribirlo, pero puede que también se haya equivocado el señor Klein. Pero usen lo del DAFI nuevo. Y mientras tanto yo voy a verificar si era del DAFI anterior, si da lo mismo, pero eso lo veo yo, pero sí que para no complicarse usen la del DAFI nuevo. Si no la tienen todos, me la piden y yo se las mando. Vale, profe. ¿Alguna otra cosa? Bueno, dejamos hasta acá entonces. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Ya, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, chao.